Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Y vamos a orar para que Dios sea el que nos hable a todos y Él pueda traer en nosotros la fortaleza, la bendición, pero también la salvación. Y en la oración pues vamos a incluir estas peticiones de hermanos que están graves, muy enfermos, personas que están pasando conflictos en el hogar, necesidades. Pero confiamos en Dios de que Él tiene control de todas las cosas y tiene el poder, hermanos, para sanar y para darnos, hermanos, la solución que necesitamos. Así que, como dice la Escritura, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, de donde viene nuestro pronto auxilio y socorro. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por traernos en esta mañana y poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote, Señor. Y gracias porque ahora podemos traer nuestras necesidades, nuestras enfermedades delante de ti, para que tú te glorifiques y toques, Señor, cada uno de los que están enfermos, que están hospitalizados. Sánales, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Visita los hogares y lleva la paz, la armonía, Señor, pero sobre todo revela tu salvación y la vida eterna. También, Señor, envía provisión, abundancia para tu pueblo, para que sean ricos, Señor, en dar al necesitado. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que nos hable a todos, Señor, que lleves cautivo a nuestras mentes, nuestros corazones, a tu voluntad, a tu propósito, de tal manera que podamos brillar para tu gloria, ser mejores cada día, Señor, para servirte, para ser útil en tus manos. Pero así también envía salvación y vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 53. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 53 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántas cosas quiere Dios hacer a través de nuestras vidas? Pero muchas veces nosotros no se lo permitimos.
porque no creemos en Él, no queremos creer en Él. Y no nos importa al final. Sin embargo, dentro de lo que es su gracia, dentro de lo que es su misericordia, Él insiste en manifestarse a nuestras vidas. Insiste en llamarnos. Tomó las palabras de Jesucristo que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Sin embargo, la incredulidad en el hombre de no querer creer en Él levanta un muro que hace imposible, hermanos, de que pueda realmente discernir de la realidad, de la verdad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje precisamente, hermano, nos da detalles de esa incredulidad que se forma en el corazón del hombre. Si usted leyó conmigo o escuchó la lectura, dice que Jesús regresó. Él estaba en Capernaum y había regresado, hermanos, a su tierra, donde Él se había creado. Al llegar ahí, Él, hermano, iba a las sinagogas y ahí les enseñaba, de tal manera que sus palabras habían impactado, hermanos, a esta gente que vivía en Nazaret. Sin embargo, a pesar, hermanos, que lo escuchaban y que había impactado los corazones de ellos, el conocimiento que tenía de la persona humana de Jesús les impedía, hermanos, el poder recibir de esa misericordia de Dios. Porque ellos decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Habían conocido a José. ¿No se llama su madre María? Eran vecinos. Nazaret es un lugar pequeño y se conocían todos ahí. Entonces lo conocieron a Él desde la niñez. Creció con ellos. Conocían su familia, conocían a sus hermanos. Aquí se nombran, hermanos, unos nombres de sus hermanos. Conocían a sus hermanas, diciendo: ¿no están sus hermanas con nosotros? Y dice ahí que hermanos, escandalizaban. Ahora, ¿qué es lo que provocaba en él o en ellos el que, hermanos, se escandalizaran? Escandalizar es, hermanos, de que Dios o Jesús había mostrado no solo un conocimiento del Padre, de Dios, sino que su palabra estaba impactando sus corazones. Estaba sacudiendo sus almas, sus vidas. Además de eso, habían escuchado las obras que Él había realizado, hermanos, en la ciudad de Capernaum. Pero les impedía creer en Él
a causa que se había criado con él. El escándalo era que él, hermano, decía ser lo que era y es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador. Esa es la misma actitud de la gente. Mire, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero creo, y fíjense que esto se le ha metido aún a todos estos hermanos que se llaman apóstoles y maestros, de creer en un Jesús histórico. Y mucha gente les aplaude y no saben lo que quieren decir con eso. Cuando ellos dicen creemos en un Jesús histórico, están hablando que, hermanos, sí, Jesús existió, pero fue un maestro, un doctor, un profeta, pero menos lo que él decía ser, el Rey Mesías, el Hijo de Dios. Y esa es la misma posición de la gente. Esto no es nuevo. La gente estaba dispuesta a recibir a Jesús como un doctor, como un milagrero, que pudiera satisfacer sus necesidades, llenar sus necesidades, pero menos creer de que él venía de Dios. Es decir, hermanos, que la gente se había acostumbrado, y la religión a la mayoría de nosotros nos acostumbró a ver y a tocar. Es decir, visualizar solamente lo externo. Por eso la humanidad se crearon ídolos, sus propios dioses. Israel cometió ese error cuando, hermanos, fueron liberados y estuvieron en el desierto. Ahí hicieron sus propios dioses, se hicieron un becerro. Es decir, quisieron tener un Dios como lo tenían los egipcios. Es decir, un Dios que podían verlo, tocarlo, palparlo. No importa que tenían que cargarlo, no importa. Tenían que cargarlo, tenían que limpiarlo, sacudirlo, porque por sí mismo un ídolo no puede hacer nada. El libro de los Salmos dice, tiene ojos pero no ven. Así dice el libro de los Salmos. Tienen oído, no oyen. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no caminan. Y añade diciendo el Salmo, y como no pueden caminar, necesitan ser cargados. Pero eso no le importa al hombre. Lo importante para el hombre es ver y tocar. Y lo que no mira y no puede tocar, no lo cree. Así de sencillo. Eso es incredulidad. El negar, hermanos, de que fueron creados por Dios. No vinieron de un simio. Sus abuelitas no andaban en los palos colgándose ahí. No, fueron creados por Dios a su imagen, a su semejanza, pero no lo creen. Según la teoría, hermanos, de Darwin, la humanidad empezó, era como las ranas, como un pez en el agua, de ahí saltó a tierra y en tierra pues se hizo rana, de rana pasó a mono, de mono a gorila y de gorila a una fiera como son ahora los hombres, que matan y derraman sangre. La evolución. Y por eso se comportan, dice la Escritura, como las bestias del campo. Porque eso es lo que creen. Pero lo que nos enseña Dios es que fuimos creados por Él, a su imagen y a su semejanza. Somos la creación de Dios. Y cuando nos creó, hermano, como la vértice
como la corona a la creación. Por eso nos hizo de último, para que gobernásemos. Les dio todo ahí. Es decir, que les preparó una habitación primero. Y después los creó y los puso ahí en esa habitación. El Edén. Pero el hombre no quiere creer. La incredulidad, hermanos, y este es el tema. La incredulidad hacia Dios aleja al hombre de toda esperanza. Esa es la verdad de ahora. Los aleja de toda esperanza. De una esperanza que no avergüenza. Jesús, hermano, fue anunciado desde la antigüedad como la esperanza de las naciones. De eso se trataba el Mesías. Traía la liberación del pecado, de aquello que al hombre lo enlodó, lo ató y lo esclavizó. Por eso tenemos, hermanos, la esclavitud de Israel en Egipto por 400 años. Una larga esclavitud. Y es un símbolo de la esclavitud del pecado. Solo Dios puede liberarte de ese yugo, de esas cadenas que tú no puedes romper. Pero como el hombre es atrevido y contumaz, soberbio, cree que lo puede todo y que tiene todo el conocimiento, entonces da indicaciones. Usted puede ser feliz con esto, con aquello, y la gente que tiene hambre y sed comienza a probar todo. Y comienza esa búsqueda de la felicidad, de la paz, de la justicia. Y prueba aquí, ahora sí, dice aquel, y de repente otra vez queda desnudo y desamparado. Y así ha venido, esa es la historia de la humanidad. Prueba esto, ahora prueba aquello. Y terminan en la nada. Cuando la esperanza, como dice la Escritura, lo tienen cerca, lo tienen en su boca. Si confesares que Jesús es el Señor y el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, entonces serás salvo tú y tu familia. Las cosas van a cambiar a través de Jesucristo. Como alguien decía, lo que tú buscas está en Jesucristo, que es la felicidad, la paz. Está en Él. Pero el hombre prefiere probar de todo menos buscar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque en la incredulidad hay rebeldía. El hombre está en una posición de rebelión contra su Creador. No quiere nada de Dios. Y por eso, hermanos, las Escrituras nos enseñan muchas cosas de Israel. Israel, hermanos, cuando fue liberado, su rey era Dios y Dios los gobernaba. Moisés, hermano, no era ni gobernador ni nada, era un profeta. Solamente transmitía lo que Dios quería, hermanos, del pueblo. Los introdujo a la tierra prometida. Y de ahí, hermanos, cada quien tomó su camino. Las tribus se separaron. Cada tribu tenía, hermanos, su juez, su gobernador. Hasta que llegó el momento de unirse. Pero no querían un rey que no miraban. Querían un rey que podían ver y tocar. Y le dijeron al profeta Samuel:
Danos un rey como los tienen las demás naciones. Ese ha sido siempre el fracaso del hombre y del cristiano, que anhela tener lo que tiene el mundo. Fueron sacados del mundo, del lodo, del vómito del perro. Ahora quieren volver otra vez al lodo. Ahora quieren volver como el perro a su vómito. Eso es increíble. Es increíble que el cristiano en esta época esté deseando volver al lodo, o como el perro a su vómito. Eso es increíble, eso lo dice Proverbio. Y después lo afirmó el apóstol Pedro. Les pasó, dice, lo del cerdo. Ahí dice puerca. No sé por qué. Y le pasó lo del perro, dice. Y muchos no se percatan de eso. ¿Y por qué no se percatan? Porque en las iglesias ahora andan buscando comodidad. Andan buscando que les hablen bonito. Andan buscando, hermanos, que alguien, hermanos, los estimule. Y por eso ahora los mensajes son de, ¿cómo le llamarían? De motivación. Por eso Dios en el Antiguo Testamento alertó que tuviéramos cuidado de los encantadores. Pero la gente va mejor y prefiere a los encantadores. Que les digan que son reinas, que son príncipes. Que les digan que son campeones. Que les digan que ustedes son guerreras. Yo cuando oigo eso, hermano, guerreras porque danzan. Por eso son guerreras, porque danzan. Son guerreras de Dios, dice. Guerreras de Dios. Guerreros son aquellos que se preparan para la batalla, que están firmes y que están enfrentando los dardos de Satanás a diario y los dardos del mundo. Y que pelea, como dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Eso es un guerrero de Dios. O como Pablo le dijo a Timoteo, que se comportara como un soldado de Cristo. Aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. No andes buscando la comodidad. No andes buscando la lisonja. Yo sé que agrada. Imagínense su servidor, siervo. Wow. Una vez, una gente así llegó, me acuerdo, y me decían, hermano, me dice, hemos fundado una universidad y se dan títulos. Entonces, si usted va a la universidad, usted no va a ser el pastorcito ese. Va a sacar una licenciatura y usted va a ser el licenciado fulano de tal. Wow, dije yo. Imagine usted, va a pasar a predicar el licenciado fulano de tal, el pavo real. Y eso no es, todavía hay más, sí. En Honduras, ahí sacan el doctorado. Y ya no va a ser ni pastorcillo ni licenciado. El doctor fulano de tal. ¡Wow! ¿Y cómo se siente? Ya me hizo tocar el cielo. ¿Se imagina usted? ¿Usted ha escuchado cuando extiende sus plumas el pavo real? Es una explosión de soberbia. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo no la he tenido, la he visto por televisión, que ponen el sonido cuando el pavo real, hermano, se explota en soberbia, que es cuando extiende sus plumas. ¡Puf! Se oye aquello y camina con una soberbia tremendísima. Pero como eso le encanta a la gente, y todo eso es un muro
y no pueden accesar a Dios. Es un tipo de idolatría camuflajeada. Ese es como cuando van en cacería. ¿Qué hacen con los peces en las cacerías? Es difícil que un pez caiga, que usted solamente le meta el anzuelo, ¿verdad? Es difícil. Entonces le meten carne, mazamorra, no sé cómo le dicen, gusanos de la tierra. Cubren el anzuelo. Eso es camuflaje. Cubren el anzuelo y lo tiran como un alimento. Viene el pez, lo agarra y es ahí donde viene el jalón y el anzuelo lo atrapa. ¿Usted ha visto esos perros que ocupan para carrera, los galgos? No crean que son disciplina en ellos de correr y que llegue el primero a la meta. Es una máquina que le ponen adelante, es carne. Y la máquina tiene una velocidad de un vehículo o más de un vehículo. Y cuando suena, hermano, y salen los perros, es que van detrás de esa máquina. Y cada quien quiere agarrar esa carne. Ese es el anzuelo. Y la cristiandad de hoy no se ha percatado de eso, porque les encanta, quieren ver, quieren tocar, quieren sentirse cómodo. Ese fue el problema cuando Jesús regresó a su tierra, la tierra que lo vio crecer, no donde nació, él nació en Belén, pero se creó, hermanos, en Nazaret. Ahí él creció juntamente con los que estaban ahí, los niños, que son los que están hablando aquí. Entonces todo el mundo lo conocía, pero él se manifestó y declaró que él era el enviado de Dios. Si usted quiere tener una claridad de lo que estaba pasando aquí, busque Evangelio según San Lucas capítulo 4, que es lo que realmente estaba pasando y por qué se escandalizaba esta gente. Lucas capítulo 4, los que no tienen Biblia escuchen la lectura. Verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio del libro el profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Esta descripción que lee Jesús aquí del libro de Isaías eran las señales, hermanos, las señales que iban a comprobar que cuando se manifestara el Mesías tenía que tener estas señales. Entonces dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que les escandalizó, que él les dijo, esto que les he leído y que profetizó Isaías, hoy, este día se ha cumplido, porque él era el Mesías. Y no solamente sus palabras impactaban, sino las señales, como Juan el Bautista cuando fue encarcelado y sabía que lo iban a matar, lo iban a decapitar. Entonces mandó 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo si era él el que había de venir o esperarían a otro. Llegan los discípulos, le dicen a Jesús y Jesús les dijo, quédense con nosotros o conmigo. Y delante de ellos, hermanos, hizo esas señales. Empezó, hermanos, con la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Devolvió la vista a los ciegos, ciegos que habían nacido de nacimiento.
cojos, paralíticos. Y cuando terminó por la tarde, entonces le dicen, vayan a Juan y díganle ¿qué le iban a decir? Ellos llegan donde Juan y Juan les pregunta inmediatamente, ¿qué les dijo el Señor? ¿Les dijo que él era? No. Entonces, ¿qué pasó? Algo mejor. Nos pidió que nos quedáramos con él. Y vimos una resurrección. Vimos que los ciegos miraban, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Y después nos despidió diciendo, váyanle a Juan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Ahora, esta gente, aquí en Lucas, le dice, lo que hemos oído que hiciste allá en Capernaum, hazlo aquí. Es decir, ellos esperaban, hermanos, a un Jesús, pero un Jesús como ahora se predica, histórico, un Jesús milagrero, un Jesús, está bien, que me sane, es doctor, que me ayude a caminar sobre esta senda tan incómoda, que me dé soluciones, que me provea, que me haga sentir bien, un Jesús que pueda llenar mis expectativas. Y si no es mucho pedir, que me saque la lotería. Eso es lo que ellos querían. O sea, ellos no rechazaban a Jesús. Los mismos judíos, los líderes le decían, mira, no te rechazamos por las obras que tú haces. Está bien. Está bien. Te rechazamos por lo que dices. Porque haciéndote hijo de Dios, estás blasfemando cuando eres un hombre humano. Ese es tu problema. Te recibimos como maestro, como profeta, como milagrero, magnífico. Pero te rechazamos por lo que dice ser Mesías, hijo de Dios. No creemos. Y esa es la misma nota del mundo religioso de ahora y lamentablemente la iglesia evangélica. Ya eternidad, bueno, si viene la eternidad está bien, pues está bien, pero yo lo que quiero es que me haga sentir bien ahora, que me ayude en mis conflictos, que me provea y que me sane. Y si él va a regresar, pues que regrese y que me lleve, pues. O sea, ya no es ese el motivo, ya no lo están esperando. ¿Sabían ustedes que la celebración del Pentecostés, es decir, cada 50 años, eso es Pentecostés, se daba la orden, de eso trataba el Pentecostés, que se daba la orden que los esclavos tenían que ser liberados. Y muchos eran esclavizados por las deudas. Entonces que se les perdonara las deudas. Entonces era, hermano, una celebración anhelada, esperada. Y así nosotros debiéramos de esperar el retorno de Cristo. Debiera de ser nuestra aspiración diaria, la que nos debe estar motivando, esperando a nuestro amado, aleluya, a nuestro Salvador. Él trae la eternidad para nosotros, porque Él fue las primicias de la resurrección. Él venció la muerte y nos ha dado la victoria a nosotros. Y se los dijo al discipulado: por cuanto yo vencí, vosotros también van a vencer. Pero la gente no cree en la palabra de Dios. Cree en Dios, pero limitado. Esa es la filosofía que se ha metido aún en las iglesias.
Y por eso la gente, hermano, va en busca de la comodidad, de que los hagan sentir bien y que les prometen riquezas, ¿verdad? Ese es el problema de ahora. Dios es el dueño del oro y la plata, dice, y nosotros somos sus hijos. Y si somos sus hijos, somos los herederos del tesoro y la plata, la prosperidad. Y te hacen creer que vas a prosperar, que vas a vivir en mansiones, que vas a andar el carro último modelo. Pero el problema es que la gente solo aquí lo tiene. La gente tiene mansiones solo aquí. La gente es rica solo aquí. Los que realmente tienen las mansiones y tienen las riquezas, ¿quiénes son? ¿Ah? ¿Quién? Una vez me lo ofrecieron, hermano. Y los hermanos me decían, hermano, hagámonos de ellos. Y como insistieron tanto, tuve que reunir a los servidores. Y le dije, hagámonos pues de la prosperidad. Pero les voy a hablar claro, ¿verdad? Ustedes van a vivir en mansiones y van a ser ricos, pero aquí, ¿verdad? Pero el que realmente va a vivir en mansiones y va a ser rico, ¿quién va a ser? Usted me dice, ¿eso quieren? No, así no me, entonces, yo le estoy hablando claro. Metámonos pues, pero la realidad es esa. Y quitémonos las máscaras. Y ya no vamos a ser hermanos que amamos a Cristo, sino que somos amadores de sí mismos, como dice la Escritura. Y que vamos a hacer, ¿qué? Mercancía con las almas de los hombres. Yo los apoyo. Pero eso sí, todos nos vamos a ir al infierno. ¿De qué sirve ganar el mundo si vamos hacia la perdición eterna de sufrimiento? Comparada esta vida presente con lo que nos espera en la eternidad, hermanos. Está loco el que prefiere las cosas de este mundo. Porque allá estaremos con Dios por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso murió, no murió para que fuésemos ricos, no murió para que viviéramos en mansiones. No. ¿Se imagina usted Jesús a sus discípulos? Bueno, ustedes aguantaron, trabajaron conmigo y aguantaron hambre y todo. Yo me voy, pero les delego a ustedes la misión. Ahí todo está bien. Pero las cosas van a ser diferentes. Ustedes van a ser los reyes del mundo. Y van a vivir en palacios. No nos llega el evangelio aquí, hermano. No nos hubiera llegado. Lo que nos hubiera llegado es una mentira. Pero gracias a estos hombres que llegaron a aborrecerse a sí mismos con tal de amar a Jesús y su obra. Todos ellos, la mayoría, fueron, hermanos, martirizados. Y ellos decían, no solo estamos dispuestos a ser encadenados, a ser azotados, encarcelados, sino aún a dar la vida por el nombre de Cristo. Y así fue. Les pregunto a ustedes, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Ese silencio lo dice todo. Por eso es muy feo venir aquí. Pero en una iglesia de prosperidad las cosas es diferente. No le van a pedir sacrificio. Es lo que le dijo Satanás a Jesús.
Dios, tu Padre, te pide sacrificio. Yo no te pido sacrificio. Él quiere que tú mueras por la humanidad. Yo no te pido que te sacrifiques, que mueras. Solo adórame y te voy a dar todo esto que me ha sido dado, los reinos del mundo. Esa fue la oferta de Satanás y es la oferta de ahora para el creyente. ¿Se da cuenta de dónde lleva la incredulidad? Entremos a los detalles. Verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Es lo que leímos en Lucas. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, ese impacto que Jesús causó, hermanos, en su tierra. Sus palabras habían impactado sus corazones. Fue increíble y por eso la gente se maravillaba. ¿De dónde tiene esta sabiduría? La gente en las otras ciudades, cuando le escuchaba, decían, hablando de Jesús, no es como los fariseos. ¿En qué sentido? Habla como quien conoce. Pues ¿y cómo no iba a conocer a Dios si procedió de Dios? Se lo dijo a Nicodemo, se lo reveló a Nicodemo, que él había venido de Dios. Y le habló del sacrificio, la necesidad de morir para darnos a nosotros la salvación. La gente se maravillaba. Pero según Lucas capítulo 4, donde leímos, ellos esperaban ver señales. Y fue cuando le dijeron esas palabras ahí en Lucas, lo lee en su casa, que le dicen, lo que hemos oído que hiciste allá en Capernaum, queremos verlo aquí. Así con incredulidad. No, papito. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesucristo? No echéis las perlas a los cerdos, ni a los perros. ¿Por qué? Porque no lo van a apreciar. Póngale usted un collar de joya a un cerdo y lo va a ver enlodándose ahí, hermano. Y usted, animal, pues si es un animal. Écheselo a los perros lo mismo. Y él va a andar en el monte y todo lleno de garrapata y se revuelca. Entonces él no iba a echar ese tesoro que estaba revelando al mundo para complacer a un grupo de personas que lo querían ver como milagrero. Los mismos líderes religiosos le pidieron señales. Queremos ver señales para creer en ti. Pero si habían hecho, hermano, esos líderes que le estaban diciendo, ellos mismos vieron cuando Jesús liberó a aquel hombre de los demonios, después liberó a otro, después sanó de la mano seca a otra persona, vieron cuando levantó al paralítico. ¿Qué más señales esperaban? ¿Qué más señales? Ningún hombre podía hacer lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dijo aquel que fue sanado de la vista, que había nacido ciego. Tenía más de 40 años, porque nació ciego. Y Jesús lo tocó y le devolvió la vista, o le dio la vista. Y cuando lo cuestionaron allí, hermano, el Sanedrín, y le decían, ese hombre no es de Dios. Él decía, si no es de Dios, pues no lo sé, dice.
pero lo que yo sé es que Él me abrió los ojos. Y nunca se había escuchado que un hombre le abra los ojos a otro. Nunca. Se los puede sacar, pero sanarlo no. ¿Qué dices tú de él? Le dijo. Porque es de Dios, le dice. Si es pecador, le dice. Bueno, si es pecador yo no sé, dice. Pero está escrito que nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Ah, nos quiere enseñar a nosotros, le dice. Y le pegaron una pata y salió allá, hermano, rodando por el templo. Así como ustedes miran en las películas de vaqueros, ¿se acuerdan? Que cuando se peleaban salían por la puerta, por la ventana, los tiraban. Pero ¿saben qué? Afuera lo estaba esperando el Señor Jesús. Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios o en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor para que yo crea? Yo soy. Y él dijo, creo. Creer que Él es Dios, creer en su gracia, que murió por ti y que derramó su preciosa sangre para que fueses libre de todo pecado, para que alcanzases el perdón de Dios y con ello la vida eterna. Eso se le llama nuevo nacimiento. Cuando una persona viene a Cristo, vuelve a nacer. Eso se lo predicó a Nicodemo. Era un maestro de Israel, conocía las profundidades de las Escrituras, pero no lo sabía todo. Jesús le dice, de cierto te digo, que tienes que volver a nacer. Ahora, ¿cómo puedo volver a nacer? Yo soy viejo. ¿Que puedo volver al vientre de mi madre? No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu es el que da vida. Le declaró todo, le reveló todo. Entonces le habló del sacrificio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A pesar que él les decía que había procedido de Dios, como ellos no creían, entonces ellos querían averiguar. ¿Y saben cuál es la salvajada de los hombres sabios ahora? Que para tener la sabiduría que Jesús tenía y poder hacer esas señales que Él tenía, dicen ellos, notemos algo en la Biblia. Se habla de Jesús solo su nacimiento. Después se habla que cuando tenía 12 años, pero de 12 años a 30 años, cuando se manifestó Jesús, no se dice nada de Él. Y es que hemos descubierto que Él se fue a la India y estudió con los salibabá y los otros babá y no sé cuántos babá. Entonces Él trajo esa sabiduría de ahí. Son salvajes, ¿no? ¿A dónde dice eso? Sino que es hallarle una ocasión, a hallar, si él tuvo esto es porque hubo algo. Tal vez alguien dijo, pudo haberse ido a la India, ¿verdad? Donde esos salivaba, unos sabios ahí que hacían hasta señales y todo. Puede ser, pero el otro ya no dice puede ser, el otro dice que fue y punto. Usted sabe el chisme cómo es, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Dicen que el hermano posiblemente hizo esto.
Ya viene él o esta y le dice a la otra, ¿ya te diste cuenta lo que hizo el hermano? ¿Qué hizo? Hizo esto y esto y hasta le añade. Ese es el chisme, ¿verdad? Todos esos profetas que usted tiene ahora y que lo ha adoptado la iglesia evangélica, lo aprendieron, hermanos, de este Nostradamus. ¿Ha escuchado Nostradamus? Él tiene escritos y en los escritos alguien le preguntó cómo es que se podía profetizar y cómo era posible que se dieran las cosas que se profetizaban. Entonces él vino como maestro, agarró un poco de lodo y le enseñó cómo es la profecía. Entonces agarra el lodo, miren la pared, dice, y la tira. Ahora fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? El lodo comenzó a derramarse. ¿Se derramó todo? No, quedaron algunas princas ahí. Entonces así es como se hace la profecía. En algo le vamos a pegar. Hace poco estaba escuchando que alguien profetizó la muerte de un cantante y que sucedió. Pero ella no dijo cantante ni dijo hermano quién era ni nada. Lo que dijo que alguien grande iba a morir en el año. Entonces eso es profetizar de esa manera. Es como tirar lodo y algo queda ahí, algo queda. Entonces, hasta no solo una, dos, tres profecías, lanza un gran montón, por lo menos unas 100, y de 100 por lo menos 2 o 3 van a pegar y van a decir, lo dijo fulano de tal, ¿verdad? Yo no sé si usted ha entrado, hermano, a internet, pero en internet les ha agarrado, hermano, está profetizando. Primero le profetizaron a Puerto Rico pecador, y las iglesias pecadoras. Les viene, dice, un meteorito y que iba a caer ahí. Después, porque alguien decía que NASA estaba diciendo que iba a caer un meteorito, ¿verdad? Pero después dijeron que el meteorito pues iba a caer en Estados Unidos. Entonces salió alguien profetizando, prepárate Estados Unidos, prepárate iglesia evangélica de ahí porque eres pecadora y les va a caer una piedra. Después que la NASA había dicho, entonces sale otro profeta. No, hermano, eso no es así. Y vamos la gente que le pone amén, estamos cerca ya, el Señor viene. Sí, el Señor viene, yo lo creo. Pero tampoco estar ahí inventando, hermano, cosas, inventándolo con las noticias. Y después ya, lo dijo el hermano tal, lo dijo la hermana tal. Ella es profeta, dice. Para empezar, usted sabía que no hay profetas. Para empezar, profeta como se concibe. Jesús dijo que el último y el más grande de los profetas fue Juan el Bautista. Lo que hay es dones del Espíritu, y en los dones del Espíritu hay profecía. Profecía es que alguien habla y le habla a X fulano y le advierte que necesita reconciliarse, o le habla a alguien que no conoce a Jesús, que esta es la oportunidad que tiene de conocer a Jesús. Eso es una profecía. ¿Ves? No es una profeta como el Antiguo Testamento. Ese ha sido el problema. Ahora alguien me va a decir, pero está el ministerio de profeta. Sí, en el ministerio de profeta, en la gracia de Dios, es aquel, hermanos, que de acuerdo a las escrituras, donde están las profecías de Daniel, de Jeremías, Apocalipsis, él comienza a enseñarlas y comienza a hablar de lo que dice la escritura que sucederán en cierto tiempo. Ese es un profeta que anuncia lo que dice las escrituras, no que él inventa como inventan ahora. Y les ha agarrado. Dios me dijo anoche. Yo me acuerdo de alguien, hermano, que apareció con 2 garrotes y hasta el que se lo estaba dando le dio risa, pero la disimuló.
Y esto le dice, y estos profetas le dicen, eso salió en la televisión. La cosa es que la gente no se percata. Y esto le dice, anoche no podía dormir, no podía dormir. Entonces dije, algo me quiere decir el Señor. Y me levanté y oré, dice. Mentira, no oran. Me puse a rodillas, oré, dice. Entonces el Señor me dio y me enseñó la vara de Moisés, del profeta Moisés. Y así como te la muestro, levántate y haz 2 varas, uno para ti y uno para mi siervo fulano de tal. Es decir, que le iba a dar la entrada a la televisión para que predicara. Le tenían que dar un regalo, obviamente. Como se llevan ahora por lisonja, ¿verdad? La lisonja tiene sus resultados. Llévale un garrote también, la vara de Moisés a él, y entonces vas a quedar ahí como profeta y vas a predicar. No le estaba diciendo eso, pero lo que él andaba buscando era eso, una entrada. Y llega y entonces, yo no sé qué hicieron eso, hermano. No sé qué lo hicieron. Una hermana que me trajo ahí, hermano, la cola de la mula donde el Señor entró a Jerusalén. Sí, y el Señor me dijo pues que si ustedes quieren tocarle la cola a la mula esta, $20 los pobres, $100 los que medios tienen, y los que tienen más, pues que paguen sus $1000 por tocarle y se van a ganar un gran premio. El que quiera tocarlo con el pañuelo va a durar más, porque con las manos usted se lava con el tiempo y se va a quitar la cosa. Entonces la pelusa del burro ese, que dije, mula, va a quedar imprimido en el pañuelo. Pueden pasar allá en la librería después del culto. La gente lo cree, hermano, ese es el problema. ¿No? Vamos a echar aceite traído de Israel. Yo me acuerdo de un hermano, ese aceite debe ser poderoso. ¿Por qué? Es que dice que de Israel. No, así se llama el pulpero, Israel. Ahí donde compra el aceite. Es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque la gente es idólatra. Es idólatra. Ese es el precio del pecado. La gente quiere algo, pero algo que tocar, ver. Entonces se vuelve idólatra. Aún lo que usted llama ateos, no son ateos, son idólatras. Nada más que la idolatría de ellos es, hermanos, el culto hacia los hombres y hacia los muertos. Son idólatras. Por más que quieran ponerle, hermano, lo que quieran, son idólatras. Es la naturaleza del pecado, la idolatría. Y la idolatría, dice el Señor, es como la hechicería. Y la hechicería es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así de sencillo. Estos hombres, hermanos, a pesar que Jesús se les reveló como el Mesías, no le creyeron. Querían señales, es decir, te aceptamos como un doctor, como un milagrero y como una persona que habla bonito. Necesitamos eso, que nos incentive. Pero ya que eres el Hijo de Dios, no. Si te conocemos, te criaste conmigo. Mírame, Jesús, yo soy Roberto. ¿No te acuerdas, Roberto? Cuando jugábamos chibola, ¿te acordás? Qué terrible, ¿eh? Conocemos sus hermanos. Para aquellos que no creen que María tuvo más hijos, ahí están sus hermanos y sus hermanas. La profecía era que María iba a tener a Jesús cuando era virgen. Y dice la Escritura, y no conoció varón hasta después que nació Jesús. Así de sencillo. Ella se casó, tuvo hijos. ¿Es pecado que tenga hijos en el matrimonio? La Biblia dice, hermano, que el matrimonio es como un ornato santo, como un santuario. ¿Cuál es el problema?
Entonces estos hermanos no creyeron porque lo miraban a él, te aceptamos como milagrero, pero menos como el Hijo de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de esto? Verso 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuánta necesidad encontraba Jesús en las ciudades, incluyendo donde él creció? Él quería bendecirlos, pero ellos no creyeron. Ellos mismos alejaron esa esperanza de sus vidas. Y muchos se dejan robar la bendición de Dios. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere manifestarse en su vida, pero su negación, su incredulidad no le permiten. Ese es el problema. ¿Se acuerdan ustedes de Santo Tomás? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese hombre se hubiera ganado hoy el premio Nobel de la prudencia, de la sabiduría de ese hombre. Porque cuando llegaron los discípulos que habían visto al Señor después de la resurrección, él no creyó. Entonces él dijo, y ese es el razonamiento del hombre. O sea, cualquiera que lee eso dice, el hombre tiene razón, está razonando bien. Decía él, si yo no toco sus heridas, no creeré. El hombre tenía razón. Cuando Jesús volvió a presentarse, él estaba ahí. Y directamente, ven. ¿Cómo se llamaba? Dije. Tomás. Ven, mira mis manos, toca mis heridas, mis manos, los pies. Ven, mete aquí en el costado los dedos de tu mano. Ya. Y lo exhortó. Sé creyente y no incrédulo. Y aquel dijo, Señor mío, Dios mío, y se derramó delante de él. Y Jesús le dice, porque me vistes, creíste, bienaventurado aquellos. Sí. Porque me vistes, creíste, bienaventurado aquellos, ustedes y su servidor que hemos creído en Jesús. Bienaventurado aquellos que sin haberme visto creerán en mí. Y miren lo que dice Pedro. Él escribió una carta, una epístola, su primera epístola a las iglesias, estaban siendo perseguidas. Y obviamente el razonamiento de los hermanos fue claro, tú caminaste con el Señor, conociste al Señor, nosotros no. Entonces él en su segunda epístola dice, sí, y vimos su gloria, hablando cuando se transfiguró delante de ellos. Pero ustedes son más dichosos y bienaventurados, porque ustedes han creído en Él, lo aman y le sirven sin haberle visto. Eso se llama fe. La fe honra a Dios. Como tus hijos, si creyeran en ti, tú serías un padre, te sentirías orgulloso. Pero qué decepcionante si tus hijos no creen en ti. Qué horrible, ¿eh? Qué horrible que usted escuche que su niño le pide ayuda al extraño, al vecino, a la vecina, o que le cuente sus problemas a otro y no a usted. Y usted viene y le dice, yo soy tu papá. ¿Y de qué sirve que seas mi papá? Nunca me escuchas. Siempre me dices que vas a hacer esto y nunca lo haces. Es decir, eres mentiroso, no te creo. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted como padre que le diga eso a su hijo? Y aunque no se lo diga, pero usted siente que su hijo no le cree. No quieren contestar, mira. En la casa son hombres para gritar, aquí se acobardan. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanas? ¿Ah?
Mal, ¿y por qué? Mejor que se los sostenga su vecino. Así piensan mucho. Los padres desnaturalizados les encanta que sus hijos se los alimenten otros. Esos son desnaturalizados. Pero los que aman a sus hijos, claro que se sentirían mal, ofendidos, porque las tienen por mentirosa. Ese es el pecado en Dios, la rebelión. Y eso fue lo que sucedió allá, cuando el hombre cayó en el Edén. Satanás le dijo, Dios les ha mentido. Él sabe que si ustedes comen de esa fruta, van a ser como dioses. Entonces ellos, la acción de ellos fue, y la actitud de ellos, es que le creyeron a Satanás, teniendo por mentiroso a su Creador. Esa es la rebelión, no es por la fruta. No, la fruta no tenía nada de especial, sino que lo que pedía era un acto de obediencia. El que le cree a Dios es obediente. Y lo que él esperaba en ellos es un acto de obediencia. Esa era la prueba de su fe. De todo árbol pueden comer. Es que, hermanos, todo, ahí está todo. Mango, aguacate, de todo, hasta las frutas que no conocemos. Ah, no, viene Satanás y hace que se centren en ese árbol. Y eso es lo que hace el mundo. Te desvía la vista y te hace que te centres en algo que quieres. Y ahí te derriba, te hundes. Así de sencillo. La mayoría de los jóvenes por eso no crecen espiritualmente. Porque a través de internet el mundo los tiene.